Bueno, ahora sí, ya estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, en etapa de grabación. Sí. Cuidamos Iniciamos las la formas. grabación. Sí. ¿Te parece que comencemos, Pablo? ¿La presento o esperamos sí, perfecto, sí. Más? Vos la presentás. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de María Concepción Jimeno Presa. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, recibida en el año 1989, realizó sus estudios de doctorado en esa misma universidad, y obtuvo una beca predoctoral en relación con la cual defendió su tesis en la UNED en el año 1998 con sobresaliente cum laude por unanimidad. También ha trabajado como profesora ayudante y posteriormente como profesora asociada a tiempo completo en la Universidad de León. En abril del año 2002 obtuvo su plaza de titular en la Universidad de Filosofía del Derecho en la Universidad de León, en la asignatura Filosofía del Derecho. También ha trabajado como asesora en la Diputación del Común en el Parlamento de Canarias. Ha sido abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Madrid durante los años 1991-95. Ha realizado estancias de investigación postdoctorales en el prestigioso Instituto Giovanni Tarello de Génova en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Smith School of Enterprise and Environmental de la Universidad de Oxford. A su vez, es subdirectora y profesora en el máster online sobre argumentación jurídica organizado por la Universidad de León, y también imparte docencia en varios másteres universitarios en Universidad de Girona, en España, y en la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Actualmente sus líneas de investigación son derechos humanos, argumentación jurídica, derecho y cambio climático, y así como también género y derecho. Ha publicado varios libros y capítulos de libros en editoriales de reconocido prestigio como Tecnos, Tirant, Universitas, Thomson Reuters y Aranzadi. Su último libro publicado en diciembre del año 2020 es ¿Qué es juzgar con perspectiva de género?, de editorial Aranzadi. Y hoy, bueno, la tenemos aquí con nosotros para que nos hable acerca de algunas sentencias en cuestiones de cuestiones de clima, ¿sí? Bueno, Concha, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, Juliana, gracias a Pablo. Como siempre es un placer participar en este seminario y compartir con todos vosotros pues una charla sobre asuntos que nos interesan, ¿verdad?, a todos en el mundo jurídico. La última vez que estuve hablé sobre el último libro, lo que es jugar con perspectiva de género. Esta vez pues os voy a hablar sobre mi otra línea de investigación, una investigación que estoy llevando a cabo. La empecé hace años, después la dejé un poco aparte y ahora la he retomado, que tengo que publicar un libro, tengo que presentarlo en marzo, el 1 de marzo, así que estoy en plena investigación, por lo tanto no voy a poder llegar a muchas conclusiones, no como la vez anterior, que era una investigación mucho más desarrollada, ¿no? En concreto, vamos a hablar sobre litigios climáticos o sobre el cambio climático, la judicialización del cambio climático y los problemas, algunos problemas que está generando. Voy a compartir la pantalla para el PowerPoint, a ver si lo hago bien. ¿Lo veis? Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, bueno. se ve así. Bueno, pues el tema que traigo a colación se llama Tribunales y Clima. Ya todos sabemos que es también un tema muy debatido, es un tema que está en las agendas prácticamente de todos los gobiernos a nivel mundial. Y en esta ocasión, voy a ver si soy capaz de pasar ahí, en esta ocasión voy a intentar responder estas dos cuestiones, ¿no? Es un tema muy amplio, entonces voy a limitar la charla a intentar responder estas dos preguntas que son de por sí, generan bastante polémica. La primera es si son los litigios climáticos una vía efectiva para luchar contra los efectos del calentamiento global. Y la segunda, si son una vía efectiva para luchar contra la estructura económica generada por el sistema
por el sistema capitalista. Creo que son dos cuestiones polémicas porque no tienen una única respuesta. De hecho, tienen respuestas contradictorias y, por lo tanto, cualquier tesis que vayamos a defender pues merece, ¿no?, una justificación adecuada. ¿Por qué es bastante polémica la primera de estas cuestiones? Y son los litigios climáticos una vía efectiva para luchar contra los efectos del calentamiento global. El cambio climático, por la naturaleza que tiene el problema, es un problema generalizado, es un problema transfronterizo, es un problema generado por fuentes distintas, generado por todos los estados, aunque de forma diferenciada, y al mismo tiempo que todos son fuentes de esta situación y de las consecuencias negativas que está generando, al mismo tiempo todos somos víctimas también del mismo, ¿no? Quizás por este motivo, cuando se empezaron a presentar en sede judicial los primeros litigios climáticos, los tribunales no entraron a tratar el fondo del asunto y prácticamente la mayoría, por no decir todos, los primeros litigios quedaban sobreseídos con la idea de que se trataba de una cuestión política, que no todo problema importante debe de ser tratado por el Poder Judicial y que al Poder Judicial no le correspondía, sino que meterse a resolver este tipo de cuestiones sería usurpar las tareas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sin embargo, es un hecho que se han presentado litigios climáticos, sobre todo a partir, como vamos a ver, del año 2015-2016 han crecido este número de litigios de manera exponencial y ya hay sentencias en las cuales los tribunales dicen que sí que son competentes para entrar a juzgar el fondo del asunto. Con respecto a la segunda de las preguntas, que también si son una vía efectiva para luchar contra la estructura económica generada por el sistema capitalista, a simple vista pareciera que no generaría tantos problemas la respuesta como la primera. Hay una gran cantidad de expertos, de estudiosos, que consideran que la única forma de luchar contra el calentamiento global es eliminando la estructura o el sistema capitalista. No solamente porque el capitalismo es el que ha generado el calentamiento y el calentamiento global y el cambio climático, sino algunos incluso llegan a sostener que es un elemento que forma parte de la propia estructura del sistema capitalista. No solamente es la consecuencia de él, sino que es un requisito imprescindible para que pueda existir este tipo de estructura. A todos más o menos nos suena el libro de Naomi Klein, la doctrina del shock, donde defiende esta idea, que si de alguna manera se puede luchar contra el capitalismo, la piedra angular para ello va a ser luchar contra los efectos del calentamiento global. Yo voy a defender las siguientes tesis. Con respecto a la primera pregunta, si son un medio efectivo acudir a sede judicial para evitar el calentamiento global, voy a considerar o voy a intentar mostrar que sí, que pese a todas las dificultades que un conflicto climático presenta ante los tribunales y pese a las escasas sentencias habidas en relación a este tema que sean favorables a los demandantes, a los que han luchado contra los efectos del calentamiento global, de hecho sí que los tribunales están siendo cada vez más efectivos o puede ser una vía bastante efectiva para conseguir estos objetivos. Y con respecto a la segunda de las preguntas, si los litigios climáticos son una vía efectiva para hacer tambalear el sistema capitalista, la estructura basada en la ideología capitalista, la estructura económica, pues no soy tan optimista y creo sinceramente que no están dando el resultado que a primera vista nos podría haber puesto felices y contentos. Creo que no son tan eficaces e intentaré mostrar por qué. Evidentemente no quiero decir que la lucha a nivel de política y a nivel legislativo para regular los gases efectos invernaderos y para tomar medidas de mitigación y adaptación del cambio climático no sean efectivas para cambiar el sistema económico capitalista. Mi pretensión es mucho más limitada, solamente demostrar
que los tribunales no están siendo una vía tan eficaz como podríamos o como podría aparentar en un primer momento. ¿Cuáles son los pasos a seguir para intentar justificar estas dos tesis? Primero vamos a hablar de por qué han surgido los litigios climáticos, cómo se ha producido, es decir, a través de qué vías el cambio climático forma parte de un proceso, y esta posibilidad de cómo tiene entrada el cambio climático en el proceso nos va a permitir distinguir al menos dos tipos de litigios climáticos distintos. Importante tener en cuenta esa diferenciación, porque los problemas a los que se enfrentan los tribunales cuando se trata de un tipo de litigio y otros son diferentes, y la manera de abordar esos problemas también, ¿no? Después hablaremos de cuándo ha sido necesario acudir a los tribunales, qué tipos de litigios climáticos se han presentado y cómo se han resuelto los mismos. Y cuando abordemos este último apartado, qué tipos de litigios climáticos, vamos a poder estar en la situación de utilizar algunos casos paradigmáticos para poder justificar las dos tesis que he defendido, que son eficaces para la lucha contra el calentamiento global, más de lo que se pretendía o de lo que se pensaba que iban a poder ser, y en segundo lugar que no son tan eficaces para luchar contra esa estructura globalizada del capitalista. ¿Por qué surgen los litigios climáticos? Bueno, los litigios climáticos surgen precisamente ante la inacción de los gobiernos, ¿no? En un primer momento no se planteaba que pudiera existir un litigio climático porque al principio la ciencia ni siquiera tenía una certidumbre de lo que estaba, de cuáles eran las fuentes que generaba el calentamiento global, ni si los seres humanos, la acción antropogénica colaboraba para la existencia de este problema, ni en qué medida colaboraba. En fin, había una gran incertidumbre científica y a nadie se le pasaba por la cabeza que el tema del cambio climático se pudiese llegar a un tribunal, ¿no? Pero después progresó la ciencia, progresó la tecnología y cada vez pues, era más evidente que había ciertas actividades humanas que favorecían, que participaban en la emisión, sobre todo a través de la emisión de contaminantes, de los gases de efecto invernaderos, y que estos tenían una relación directa con la subida de la temperatura global y con los efectos que el calentamiento global dañinos estaban produciendo en diferentes ramas, ¿no? Económica, social, de salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de que cada vez se tenía más certeza de que esto estaba sucediendo, los gobiernos parecían que no querían tomar las medidas necesarias y adelantarse para intentar evitar los problemas que podían generarse y que ya se habían generado algunos de ellos. Había una inacción por parte de todos los gobiernos que se amparaban en distintos tipos de argumentos para evitar tomar medidas efectivas a nivel político, de política y a nivel de legislación. Ya no ostentaban tanto el problema de la incertidumbre, pero sí que era un problema global, que era un problema que exigía la cooperación de toda la comunidad internacional, que lo que hiciese un Estado no iba a paliar el problema, que además no se sabía con qué principios de justicia equitativa se debería de redistribuir las cargas para mitigar y adaptarse a estos cambios. En fin, todos los Estados buscaban mantener sus sistemas económicos, su progreso, su desarrollo, y evidentemente no se hacía prácticamente nada. A nivel de derecho internacional aparecen las primeras convenciones, los primeros acuerdos, hasta que llegaron al Acuerdo de París, pero claro, el derecho internacional adolece de ciertas propiedades que evitan, el hecho de no ser imperativo, pues evita que sea a veces muy efectivo. Y ahí sabemos todos que muchos gobernantes, sabiendo exactamente que sus estados habían sido los principales precursores del calentamiento global, pues negaban que existiese el mismo o que tuviesen ningún tipo de responsabilidad a la hora de actuar. Entonces, precisamente la falta de actitud por parte de los gobiernos de los estados y del gobierno internacional, de los estados internacionales, hicieron
que los individuos, las asociaciones, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, se vieran abocados o vieran en los tribunales una vía bastante eficaz o con posibilidades de poder ganar la batalla a este problema. De hecho, todos los avances científicos que se hicieron en relación a las repercusiones que tiene el calentamiento global fue lo que movilizó sobre todo a estas fundaciones y organizaciones medioambientales. El clima extremo, el aumento del nivel del mar, el aumento del CO2 generan enfermedades respiratorias, malnutrición, impactos mentales, impactos en la movilidad de las personas, enfermedades, en fin, se extiende en todo lo que sería no solo el ámbito económico, sino también en la garantía de los derechos fundamentales. Y aparecieron así los primeros grandes litigios climáticos, que todos ellos en un principio pues, no tuvieron unas sentencias favorables, ni siquiera, como os decía antes, entraba a juzgar el fondo del asunto, y los tribunales se limitaban simplemente a decir que ellos no eran competentes para tratar este problema. ¿Cómo se produjo la judicialización del cambio climático? Al menos podemos distinguir 3 vías distintas a través de las cuales el cambio climático entra en un proceso judicial. La primera forma, que yo la he denominado una forma indirecta, lo que viene a decir es que el cambio climático, sus efectos y sus fuentes, sus consecuencias y sus efectos, entran en un proceso como un argumento. O sea, como un argumento que es utilizado por una de las partes para defender una pretensión que no está directamente relacionada con el cambio climático. Esto es una forma indirecta, después vamos a ver ejemplos de este tipo de litigios climáticos donde el objeto de la litis no es las causas o no son las fuentes o los efectos del cambio climático en sí, sino otra pretensión distinta, y el cambio climático es usado como un argumento para justificar lo que se pide, ¿no? De forma directa, que serían los grandes litigios climáticos propiamente dichos, donde aquí los efectos, las causas del cambio climático son lo que se pretende resolver en el procedimiento judicial directamente. Y luego de una tercera vía, que es la que yo he denominado la vía circunstancial, en la cual en el proceso judicial no se trae el cambio climático directamente ni indirectamente, pero se tratan materias, sobre todo en el ámbito medioambiental, que el fallo favorable a ese tipo de pretensiones ayudan, en definitiva, a la larga, ayudan a evitar los efectos del calentamiento global. Pero en estos casos, en los casos circunstanciales, en estos litigios, realmente el cambio climático no es esgrimido ni de manera directa porque sea el objeto de la litis, ni de manera indirecta porque sea un argumento. Simplemente son sentencias, fallos efectivos para evitar el calentamiento global porque regulan materias afines. Pues puede ser, por ejemplo, que se esté denunciando un vertido en un río, en un agua de un determinado producto tóxico, y que la sentencia favorable para evitar ese vertido y para minimizar los daños generados, a la larga también impiden ciertos efectos que llevarían al calentamiento, a aumentar la temperatura de la Tierra. ¿Desde cuándo existen litigios climáticos? Bueno, pues existen muy recientemente. El primer gran litigio climático de los que hemos denominado los litigios propiamente dichos, o sea, donde lo que se discute directamente son las causas, los efectos, las fuentes del calentamiento global, se llevó a cabo, o es el caso de Massachusetts en contra versus EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos, y este caso se inició en el año 1990, pero se resolvió, luego vamos a hablar de él, se resolvió en la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 2007. Y con respecto a los litigios donde el cambio climático entra de manera indirecta como un argumento para defender una pretensión diferente, pues no habría que analizarlo en cada uno de los estados. Aquí en España, en concreto, el caso más paradigmático
climático se resolvió en el Tribunal Supremo Español en el año 2013 y en el Tribunal Constitucional en el año 2015, y es el caso llamado caso San Glorio, al cual también vamos a hacer referencia cuando intentemos responder la pregunta de si son efectivos para ir en contra o para cambiar la estructura económica global del mundo globalizada, ¿no? Podemos distinguir además no solo diferentes tipos de litigios por las vías de entrada, sino también como dos partes en la evolución de estos litigios climáticos. Una primera etapa que vendría a ser desde los primeros años del siglo XXI hasta aproximadamente el año 2015, eran muy escasos, prácticamente casi todas las sentencias eran desestimatorias y en casi todos ellos lo que se denunciaba era a los gobiernos por no regular las emisiones de gases efecto invernadero, y lo que se requería, lo que se solicitaba era que lo hicieran, ¿no? Y a partir del año 2015, donde ha habido una auténtica revolución, un auténtico shock, en el que han aparecido muchos tipos de litigios climáticos distintos, con demandantes y demandados diferentes, con bases jurídicas y bases legales distintas y con estrategias argumentativas también bastante variopintas para poder resolver o para poder luchar contra los efectos del mismo. Con independencia de cuál sea la etapa, la entrada del cambio climático en un proceso judicial ha significado un shock terrible, no solo para los jueces, sino también para toda la comunidad de juristas, porque al juez se le va a exigir tener que reflexionar, tener que interpretar ciertos conceptos jurídicos que teníamos bastantes asentados en nuestras teorías, como puede ser el concepto de daño, el concepto de responsabilidad objetiva, el principio de causalidad, como puede ser la determinación del grado de responsabilidad hacia fuentes diversas, incluso el propio concepto, tener que reflexionar de nuevo sobre el propio concepto de soberanía, ¿no? Podemos hacer muchos tipos de clasificaciones de los litigios climáticos. Básicamente podemos distinguirlos por el ámbito jurisdiccional en los cuales se ha presentado, y tenemos que se ha presentado litigios climáticos a nivel internacional y en sede nacional, y en la sede nacional además en casi todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, en el ámbito penal, en el ámbito constitucional. De hecho, ahora en Alemania se acaba de dictar una sentencia por el Tribunal Constitucional exigiendo al gobierno alemán que modifique la ley de cambio climático y sea más rigurosa a la hora de establecer los pasos para eliminar el calentamiento global. O sea, en todos los ámbitos del ámbito nacional se han ido creando, incluso ahora están en boga, como vamos a hablar después, los litigios climáticos en el ámbito comercial y en el ámbito mercantil, aplicando, teniendo como base legal la ley, las leyes mercantiles. Desde el punto de vista de la base legal que se utiliza para intentar sustentar estos tipos de litigios, también tenemos desde litigios que alegan la vulneración de normas sobre derechos humanos, ya sean tratados internacionales o las normas recogidas, los derechos recogidos en los textos constitucionales, que abogan porque no se están cumpliendo los acuerdos internacionales sobre cambio climático, en especial el Acuerdo de París, y los compromisos que se han adquirido en el Acuerdo de París. Otros que lo que establecen es que se están vulnerando los principios de derecho internacional, pero también en el ámbito civil se utilizan bases legales distintas. Se acude a la ley de molestias públicas o a la violación de la ley de consumidores. En el ámbito penal por negligencia, por engaño, por fraude. En el ámbito administrativo se alega la importancia de volver a recuperar una interpretación extensiva del principio de precaución, o incluso la utilización de normas que regulan el medio ambiente a nivel general, no de manera específica para el caso del calentamiento global. Si tenemos en cuenta no ya la jurisdicción donde se presenta ni la base legal, sino lo que se reclama, también tenemos un panorama de litigios climáticos muy variopinto, ¿no? En algunos se reclama la responsabilidad por daños y perjuicios. Ya de antemano digo que los fallos donde se exigen compensaciones económicas
son los que prácticamente no hay sentencias donde se pongan este tipo de fallo, ¿no? Donde también se reclama que se regulen las emisiones de gases de efectos invernaderos, que se impidan actividades que los generan, que se implementen medidas de mitigación y o de adaptación, que se reconozca el estatus de refugiado climático, que fue uno de los primeros tipos de litigios a nivel internacional que se plantearon, que se declare la responsabilidad del Estado simplemente o de instituciones públicas o de empresas en la lucha contra el calentamiento global, que se reconozca un derecho al medio ambiente como un derecho que tenga unas características más fuertes y una mayor vinculatoriedad que incluso los llamados derechos de la tercera generación, vinculándolo con el derecho a la salud y con el derecho a la vida. En fin, se habla también del derecho de las futuras generaciones y si puede existir derechos fundamentales de generaciones que no existen. En fin, hay también cada vez es mayor el tipo de estrategias que se están empleando para poder luchar contra el calentamiento global. Y si teniendo en cuenta cuáles son las cuestiones controvertidas que deben dirimir los jueces, pues vamos a encontrar que son muchísimas, desde la cuestión política hasta quienes están legitimados activa y pasivamente para incoar un proceso judicial. El problema viene dado porque se tiene que justificar un daño inminente, personalizado en muchos casos, y es muy difícil probarlo cuando el problema es un problema mundial. Se habla también hay muchísimas cuestiones controvertidas en relación a la competencia entre tribunales, por ejemplo, en Estados Unidos entre lo que sería el foro federal y el nacional, en España entre las comunidades autónomas y el Estado. De hecho, casi todos los litigios climáticos presentados en España son conflictos de competencias. Problemas de prueba, y aquí es todo un mundo, la gente que os dedicáis a la judicatura lo sabéis mejor que nadie, todo lo que es la prueba de la causalidad, el valor que se tiene que dar a una prueba científica y a la incertidumbre que muchas veces tiene esa prueba científica, que es decisiva, sin embargo, la valoración de la misma para poder dictar estas sentencias, cómo se van a cuantificar los daños, en fin, desde el principio del proceso hasta el final del proceso, el juez se encuentra con retos continuos a la hora de tener que resolver este tipo de litigios. Y si tenemos en cuenta por cómo se resuelven los fallos, pues tenemos a favor de los demandantes y en contra del calentamiento global escasísimos, muchas veces limitadas las pretensiones que se solicitan de los tribunales, y a favor de los demandados, que suele ser la mayoría de estos litigios, y con argumentos distintos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que aunque el litigio sea negativo en el sentido de que no se da la razón al demandante, no significa que no pueda tener o que no tenga después eficacia a la hora de exigir o a la hora de generar una presión a los agentes sociales y a los agentes políticos para que lleven a cabo políticas legislativas adecuadas, ¿no? Políticas adecuadas. Encima, para más INRI, si nosotros queremos hacer un panorama completo, tenemos que tener en cuenta que entre todos estos criterios se interrelacionan entre ellos, ¿no? Tenemos que en sede internacional, por ejemplo, se suele alegar como base legal fundamentalmente las normas de derechos humanos y los compromisos internacionales, que uno de los problemas más importantes es la de legitimación activa y los problemas de prueba, y que en sede internacional es muy difícil encontrar fallos a favor. Mientras que en sede nacional los fallos suelen ser más a favor, suelen ser mayores, y sobre todo en lo que se refiere a la hora de exigir a los gobiernos que tomen cartas en el asunto y que cumplan con los compromisos y con medidas de adaptación y mitigación de los daños que ya se han generado o que de una manera inminente se puede generar por este problema. Y ahora llegamos, una vez visto este panorama, lo que es un litigio climático, las vías de entrada del litigio climático, cuándo han surgido y los diferentes tipos de litigios que nos podemos encontrar. Ahora llega nuestra pregunta crucial, ¿no? ¿Son efectivos los litigios climáticos en la lucha contra el calentamiento global? Para responder a esta pregunta vamos a tener en cuenta dos grandes litigios. Son litigios
litigios propiamente dichos, o sea, litigios donde el cambio climático entra directamente, es el objeto mismo de la litis. Y tenemos el caso de Massachusetts, que os comentaba, en contra de la EPA, y el caso de Urgenda contra el gobierno de los Países Bajos. ¿Por qué he utilizado, por qué cojo estos dos casos? Primero, porque los dos son sentencias favorables en contra del calentamiento global, ¿no? En segundo lugar, porque constituyen dos casos paradigmáticos donde se resuelven muchos de los problemas y de las cuestiones que yo decía que eran problemáticas para todo tipo de litigios climáticos. Pero lo más gracioso es que desde el que se dictó la sentencia en Estados Unidos hasta que se dictó la sentencia en Europa, en el tribunal holandés, han pasado como 12 o 13 años de una sentencia a otra. Son casos que tienen muchas similitudes, aunque luego vamos a ver que las bases legales son distintos y sobre todo que tenemos que tener en cuenta que uno está en el mundo anglosajón, del derecho anglosajón, y el otro está en el mundo del derecho continental. Pero los dos nos van a servir para que podamos ver cómo se han resuelto muchos de estos problemas y de estas cuestiones controvertidas, qué cuestiones no han quedado resueltas y qué eficacia han tenido de cara a la lucha contra el cambio climático. Voy a empezar con el caso de Massachusetts contra la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Este caso se resolvió en la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 2007, sin embargo el proceso se inició en el año 1990 y se inició de la siguiente manera. Una serie de organizaciones no gubernamentales acudieron por vía administrativa a la agencia, a la EPA, solicitándoles que regularan los gases efectos invernaderos que se estaban o que podían emitir, que estaban emitiendo los vehículos de nuevo motor. Tenían una base legal para solicitar a la EPA que regulase esos gases de efecto invernadero, en este caso. Era la ley de aire limpio, vigente en ese momento, y concretamente el artículo 202, apartado primero de esa ley, que decía lo siguiente. Decía que la agencia estaba facultada o tenía autoridad para regular los contaminantes atmosféricos y para regular las emisiones de los vehículos que razonablemente pudiese saber que generaban un daño inminente a la salud y al interés público. Entonces, lo primero que hicieron estas organizaciones no gubernamentales es decir a la EPA, a la agencia, oiga, ustedes están autorizados, tienen la obligación de regular estos gases de efectos invernaderos de los vehículos de motor son dañinos para la salud y generan el calentamiento global, intervienen en el calentamiento global y este es un problema que perjudica evidentemente al interés público. Bueno, la EPA, como siempre, evidentemente tardó 4 años en resolver esta petición y respondió diciendo que no. Y con los siguientes argumentos. Decía que no estaba autorizada para hacerlo porque el Congreso había dictado una serie de leyes que se referían al cambio climático, de normativa que se refería al cambio climático, y en ninguna de ellas le había dicho a la EPA que tenía la autoridad para regular los gases efectos invernaderos. Que además el Congreso había rechazado, no había admitido una serie de proyectos de ley donde se regulaban los gases de efecto invernadero. Dice la EPA, ni el Congreso tenía interés en regularlo y si el Congreso rechazó esta regulación, menos aún me va a dar a mí la autorización para regular esos gases. Y además da un segundo argumento. Dice, aunque estuviese autorizada para hacerlo, no significa que esté obligada para hacerlo, porque este artículo debe ser entendido como una directiva política. La regulación de estos gases por parte de la EPA de forma unilateral puede poner en peligro la política que está llevando Estados Unidos, las políticas energéticas que está llevando Estados Unidos con los países en desarrollo. Y además, en todo caso, hay una incertidumbre científica muy grande que no nos permite saber razonablemente que estos gases vayan a
generar daño a la salud y al interés público. Bueno, el caso llega primero a un tribunal de apelación. Ese tribunal de apelación en el año 2005 da la razón a la EPA. Y uno de los principales argumentos que da, en vez de entrar a valorar todos y a llevar la contraria, es la falta de legitimación activa. Cuando llega a este tribunal ya no solamente hay una serie de organizaciones no gubernamentales son los demandantes, sino que también había una serie de ciudades, 3 ciudades que se habían adherido, posteriormente se va a adherir el estado de Massachusetts, y lo que viene a decir el Tribunal de Apelaciones es, cuidado, no están legitimados porque no pueden decir que han sufrido un daño personalizado, un daño inminente que solo les atañen a ellos, cuando en realidad se trata de un problema que es generalizado. Se llega a la Corte Suprema en el año 2006. Y en la Corte Suprema, el fallo de la Corte Suprema fue favorable a los demandantes. Por primera vez, por eso es un caso paradigmático, la Corte Suprema entra a estudiar el fondo del asunto. ¿Por qué es importante el fallo de esta Corte? Bueno, lo primero que dice la Corte es que la EPA está autorizada y no puede eximir su responsabilidad de regular los gases de efectos invernaderos acudiendo a la incertidumbre científica. Pero es que en el fallo, o a lo largo del procedimiento, la Corte resuelve las siguientes cuestiones. Primero, la cuestión política. La cuestión política lo que viene a decir es que mientras haya normas jurídicas que los tribunales puedan interpretar y puedan utilizar como base jurídica para poder decidir ese caso, el problema también es un problema que no es solo una cuestión política, sino que también es un problema también a nivel judicial. Con respecto a la competencia de la Corte Suprema, porque los demandados habían dicho que si los tribunales querían tratar el tema, vale, pero que la Corte Suprema no era el foro adecuado, porque el hecho de que la EPA no hubiese regulado los gases de efectos invernaderos no significaba que si lo hubiera hecho se hubiese evitado el problema del calentamiento global. Dice, nuestra inacción es insignificante con respecto a los repercusiones que puede tener el calentamiento global. Y aquí lo que dice la Corte es que se parte de una idea errónea de que solo se puede acudir al ámbito federal por grandes cuestiones, por cuestiones totalmente importantes, y dice la Corte que también las pequeñas cuestiones que pueden ser pasos pequeños para conseguir grandes logros se puede llevar ante la Corte Suprema, y considera que es competente para poder regular, para poder resolver este caso. Confirmó además la Corte que el estado de Massachusetts estaba legitimado activamente, que era una de las cuestiones que en el Tribunal de Apelaciones se había dicho que no. ¿Por qué se había dicho que no? Porque decía, bueno, el estado de Massachusetts está perjudicado por el calentamiento global, pero es que también lo están otros muchos estados. ¿Y cómo pueden decir, además, que el hecho de que la EPA no haya regulado esto ha generado estos daños a Massachusetts? Ha generado muchos daños, y no solo porque la EPA no haya hecho nada, porque no ha hecho nadie nada, ¿no? Dicen, no pueden justificar que su daño sea personalizado, ni inminente, ni real. Y sin embargo la Corte Suprema considera que sí, que simplemente cuando se dice que tienen que justificar que han sido perjudicados, con que exista una probabilidad inmediata de que se generen daños, sirve, y que Massachusetts es un estado costero, que es un estado que ya ha sufrido los daños de la subida de las aguas, y que por lo tanto el daño no es algo hipotético, sino es un riesgo de daño inminente. Y lo considera, a pesar de que hubo varios votos en contra de esta decisión, sobre todo del juez Robert, pero considera que sí que estaba legitimado para ellos. Y además la Corte dice que los estados tienen el derecho a proteger a sus ciudadanos. Después esta estrategia del derecho que se convierte en un deber de los estados para proteger a sus ciudadanos fue utilizada posteriormente a este caso para plantear otros procedimientos en vía civil alegando molestias públicas.
pero sin embargo estos procedimientos prácticamente ninguno llegó a buen término, ninguno se cumplió. ¿Y qué pasó con respecto a la prueba, ¿no? ¿Cómo se pudo probar la causalidad entre los daños sufridos por Massachusetts y la emisión de gases de efectos invernadero de los vehículos de motor que no se habían regulado? Aquí la Corte realmente hizo una estrategia digna de mencionar, porque no entró a tratar el tema de si la acción humana provoca el cambio climático, ni esos gases efectos invernaderos eran especialmente importantes para generar calentamiento global. Lo único que dice la Corte es lo siguiente. Dice, la EPA no ha mostrado para nada que la incertidumbre científica sea tan grande que razonablemente le impidan a ellos llegar a la conclusión de que estos gases no son perjudiciales para la salud. Dice, mientras que Massachusetts ha presentado pruebas científicas que demuestran que los gases de efectos invernadero pueden ser perjudiciales, la EPA no ha hecho nada y revierte la carga de la prueba de una manera un tanto extraña, porque lo único que le exige a la EPA en la sentencia es que justifique debidamente hasta qué punto la incertidumbre científica le impide a la EPA llegar a esa conclusión. Y así se dicta una sentencia a partir de la cual, bueno, la EPA tardó evidentemente su tiempo en cumplir con la sentencia y en llegar a la conclusión de que sí, tuvo que llegar a la conclusión después de los exámenes de expertos de que eran contaminantes, y una vez que lo reconoció, empezó a legislar. Evidentemente se empezó a surgir un montón de normas relativas a estas emisiones, ¿no? Entonces, este caso de la Corte Suprema sirvió ya de manera directa para resolver casos anteriores que habían quedado suspendidos hasta que se dictó esta sentencia, por ejemplo el caso de American Electric Power contra Connecticut, y se tuvo que tener en cuenta toda la forma en la que se había resuelto en cuanto a la legitimación, cuestión política, competencia, principio de causalidad, la incertidumbre científica. Se sentó un precedente para el resto de los tribunales a la hora de ir resolviendo los nuevos litigios climáticos. Y fue una medida de presión muy fuerte a los gobiernos para que sabían que en cualquier momento se les podía venir de nuevo un proceso judicial por su inacción. Esto ocurrió en el año 2007. ¿Qué es lo que pasó con el caso Urgenda? El caso Urgenda se regula en Europa, en un país europeo, 12 años después del caso norteamericano. La resolución última se hizo en el año 2019 y también se resuelve por la Corte Suprema de los Países Bajos. Y en este caso, el demandante era una fundación que luchaba por el medio ambiente, que es la Fundación Urgenda, y el demandado es el propio gobierno, ya no una agencia estatal, sino todo el gobierno de Holanda, de los Países Bajos. ¿Y qué es lo que se pedía? Se pedía que el gobierno holandés emitiese medidas lo suficientemente eficaces para reducir la emisión de los gases efectos invernaderos en una proporción que iba mucho más allá de lo que les exigía su compromiso en el Acuerdo de París. No se les pedía que cumpliesen con el compromiso del Acuerdo de París, se pedía que cumpliesen más allá del compromiso de París. Y lo más importante, o una de las características más importantes de este pleito, es que la base legal que se utiliza es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal, ya desde primera instancia, cuando llega a la Corte, se considera o se habla de que no tomar medidas por parte de los estados para evitar el calentamiento global significa
una vulneración en la garantía de los derechos humanos y se aplica o se utiliza un tratado internacional o un convenio internacional como argumento y base legal para resolver un caso estatal dentro de una nación, ¿no? Lo que viene a decir la Corte es que el peligro del cambio climático es real, es inminente y en pocas décadas, que lo que ha hecho el gobierno no son medidas suficientes para prevenir los daños que ya son irreversibles, que tampoco ha tomado medidas suficientes para evitar el cambio climático, que tiene pocas metas para el año 2030 y le reprocha al gobierno el hecho de que antes del Acuerdo de París el gobierno holandés había dictado una serie de políticas en las cuales establecía como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% con respecto a las emisiones del año 1990 y el periodo para reducirlas será el 2020. Surge el Acuerdo de París rebaja esa cuota, dice que se cumple simplemente si somos capaces de reducir el 20% y el Tribunal de la Haya lo que viene a decir esto es insuficiente. Es insuficiente y el gobierno holandés no ha justificado adecuadamente por qué rebajó sus pretensiones, cuando es un país que económicamente puede intervenir y puede ir más allá de, del mínimo que establece el acuerdo de París. Y de hecho, pues se le exige, en la sentencia se exige al gobierno holandés que reduzca el 25%, ya no el 30%, que era su primera opción, ya no el 20%, que era lo que decía el Acuerdo de París, pero sí un 25%. Tenemos que retomar nuestra primera pregunta. ¿Los litigios climáticos son eficaces para luchar o están siendo eficaces para luchar contra el calentamiento global? Bueno, pues están siendo parcialmente eficaces, parcialmente en este sentido. Por ejemplo, el caso de Massachusetts pues obligó a la EPA a legislar y fue un precedente para incoar litigios climáticos que después se han ido ganando. Es una medida de presión de gobierno y es un precedente que ayuda a los tribunales a resolver muchas cuestiones que simplemente en cuanto se presentaban los tribunales se lavaban las manos, ¿no? El caso Urgenda, pues también ha sido un caso paradigmático en el sentido de que establece el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos, la posibilidad de alegar tratados internacionales como base legal para un fallo favorable en contra del calentamiento global, porque ejerció una presión legal importantísima en el gobierno de los Países Bajos y es más, en todos los gobiernos de Europa, a pesar de que esa sentencia no era vinculante para el resto de los estados. A partir del caso de Urgenda se han incoado procedimientos muy similares y con la misma base legal en Francia, en el Reino Unido y recientemente en España, que tenemos nuestro gran primer litigio climático que se incoó en enero de este año, no, del año pasado, y que evidentemente está pendiente de que el Tribunal Supremo lo acepte o no lo acepte, pero la argumentación que se ha llevado en este caso en España sigue los mismos pasos que siguió el litigio de Urgenda. Y ahora tenemos la segunda de, no olvidemos estos casos porque estos casos también nos va a servir para resolver esta segunda pregunta. ¿Son efectivos para cambiar la estructura económica del sistema capitalista? Y ahora voy a utilizar dos procesos distintos y estos procesos tienen en común que el cambio climático, el litigio climático entra en el proceso judicial no de manera directa, sino de manera indirecta, como un argumento para defender otra pretensión. El primero de los casos, que es el que aparece en la diapositiva, este edificio es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y León, que es el caso San Glorio, y en el que está al lado representa realmente un conjunto de litigios que se han extendido a lo largo del año 2020, la mayor parte de ellos están sin resolver, pero que los argumentos que se utilizan para defenderlos nos van a hacer apreciar que realmente es muy difícil que estos litigios sirvan ni para hacer tambalear siquiera el sistema capitalista. Voy a empezar
con el caso de San Glorio. El caso de San Glorio, os decía que se resolvió en el Tribunal Supremo en el año 2013 y en el Tribunal Constitucional en el año 2015. ¿Quiénes eran los demandantes? Bueno, los demandantes eran una organización que luchaba, sin ánimo de lucro, que luchaba por el medio ambiente, que aquí se llama la Fundación Arca. Y esta fundación se opuso a una medida, a un decreto que había dictado la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León de nuestra comunidad, es el órgano de gobierno, había utilizado un decreto para modificar un plan de ordenación de los recursos naturales que afectaba a una parte de la montaña leonesa que está entre León, Asturias y Cantabria. Este es un paraje precioso, que está al puerto de San Glorio, por eso el caso se llama Caso San Glorio. Era un paraje que estaba protegido. Pero lo que hace la Junta es cambiar, es decir, modificar el plan y permitir que se hiciese una pista de esquí en la montaña. La Fundación Arca acude a la vía administrativa para decir que este decreto era ilegal. Y dice que es ilegal porque en realidad se ha modificado sin ningún tipo de justificación y la creación de una pista en este paraje protegido pues iba a generar un descalabro absoluto en la flora, en la fauna y se iba a generar un cambio total en el hábitat, en fin. Ellos acuden sobre todo a los argumentos de tipo medioambiental, ¿no? De la flora y la fauna. ¿Qué hacen los demandados? Bueno, pues los demandados son listos, obviamente, y lo que hacen es acudir al decreto, al plan de ordenación de los recursos naturales y decir que no es ilegal porque hay un artículo, que es el artículo 6, que permitía modificar ese plan. Y lo permitía por dos motivos. Uno, porque se modificara la situación de la flora y de la fauna, o dos, porque fuese necesario por razones de desarrollo económico. Y dicen los demandados, cuidado, que no dicen que se tienen que dar los dos casos, ni que uno tiene prioridad con respecto al otro. Entonces, organizan una argumentación en la cual dice que hay una crisis económica muy fuerte en esa zona, que realmente para potenciar el desarrollo económico hay que acudir a desarrollar el ocio, el turismo, y que la empresa garantiza una serie de riquezas si se construye la pista de esquí. Bueno, cuando llega al tribunal, pues los demandantes presentan, y aquí entra el cambio climático, presenta un informe de un catedrático de la Universidad de León, de un catedrático de biología, en el cual en el informe dice lo siguiente, que debido a los efectos del calentamiento global, es muy discutible que vaya a caer nieve suficiente en esa parte de la montaña para que sea económicamente favorable o realmente fuese una inversión que produjese beneficios económicos. El tribunal utiliza esa prueba, ese testimonio científico, avalado después por otros científicos más, para decir que la parte demandada no había probado suficientemente el valor económico de la pista. Y echan para atrás todo, llega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y vuelve a reiterar, vuelve a traer a colación ese argumento con el cambio climático, con los efectos del cambio climático, y el Tribunal Constitucional también lo vuelve a reiterar en su sentencia. Bueno, y ahora tenemos el segundo tipo. El segundo tipo de litigios han aparecido a partir del año 2020 y se habla de litigios climáticos en el ámbito comercial. Vamos a poner este ejemplo, pero hay muchos más que luego podemos hablar si queréis, que es el que presentó un accionista de un fondo de pensiones que se llama Mark McWell, que tenía 23 años, y denunció al fondo de pensiones del cual era accionista, que era un fondo de pensiones australiano, RES, que además, no sé si tengo aquí los datos, creo que sí, pero era un fondo, uno de los mayores
fondos de pensiones. Dice que tiene un activo total de más de 50.000 millones de dólares australianos y alrededor de 2 millones de miembros de este fondo de pensiones. ¿Y por qué lo denunció? Bueno, pues lo denunció diciendo que no había cumplido con sus deberes como fideicomisarios de fideicomisos, porque en las inversiones que había hecho esta empresa no se había tenido en cuenta los riesgos que generan para la actividad comercial que estaban desarrollando el cambio climático y el calentamiento global. Dice, lo que ha hecho la empresa ha sido defraudar a sus accionistas, no divulgar de una manera correcta cuáles eran los riesgos que esas inversiones iban a tener, sí, porque no ha tenido en cuenta o no ha querido divulgar cómo influye el cambio climático en ese tipo de inversiones. Entonces dice, RES no divulgó adecuadamente su estrategia para gestionar los riesgos del cambio climático y esto impidió que este señor, que el demandante y otros accionistas tuviesen un juicio debidamente informado sobre el rendimiento y la gestión del fondo y culpan a RES de que las acciones decayeran de un día para otro en un valor, por mucho valor, ¿no? Por mucho valor. ¿Y qué les exige? Pues les exige a RES, aparte de daños y perjuicios, pues que reconozcan que no ha tenido en cuenta los riesgos climáticos y que por razón de eso pues no ha arruinado, pero perdido valor. ¿Qué pasó con este caso? Se había citado ya para una audiencia a mediados del año 2020, en julio de 2020, pero RES se dio cuenta de que iba a perder el caso y entonces llegó a un acuerdo extrajudicial con sus accionistas, porque ya cuando se iba a plantear la demanda ya no era solo este Mark el que quería denunciar a la empresa, eran todos los accionistas que habían invertido o que tenían acciones en esa empresa. Llegó a un acuerdo extrajudicial con él, reconoció que es cierto que el cambio climático podía perjudicar altamente las inversiones que estaba llevando a cabo esta compañía. Entonces ahora, si tenemos en cuenta estos dos juicios y los dos anteriores de los que hemos hablado, volvemos a preguntarnos. Primero, ¿son eficaces los primeros tipos de litigios, el litigio que se hizo en Massachusetts, los grandes litigios climáticos y el que se hizo en Urgenda, para poner en entredicho la estructura económica capitalista? Pues en realidad no lo son. Sí que son eficaces para que el gobierno dicte medidas, para que el gobierno legisle, pero no tienen por qué ser eficaces obligatoriamente para evitar esto. ¿Por qué? Porque los tribunales no entran a valorar, no entran a decir a los gobiernos cómo tienen que legislar, evidentemente, no dicen qué tipo de medidas tienen que llevar a cabo y cuáles no. Y esto se ha visto claramente en un caso muy reciente, que es el caso Juliana contra Estados Unidos, dictado muy posteriormente al de Massachusetts, en el cual el Poder Judicial en su fallo dice que no puede ordenar al gobierno de Estados Unidos que prepare e implemente un remedio nacional ejecutable, que era lo que se pedía en este caso. En este caso no se pedía que legisle o que no, se pedían ciertas medidas concretas determinadas y el tribunal dice que esto no lo puede hacer el Poder Judicial, evidentemente, que no puede exigir que planifique cómo va a eliminar gradualmente la emisión de combustibles fósiles. Así que como lo haga el gobierno no tiene por qué ser diametralmente opuesto al sistema económico que tenemos, ¿no? ¿Y son eficaces los segundos tipos de litigios? El litigio que ha entrado como un argumento para justificar pretensiones diferentes, en un caso que no se construye una pista y en el otro caso que se resalta por daños y perjuicios por no haber cumplido con los deberes como fiduciarios. Bueno, pues aquí no podemos entrar, obviamente, a ver en qué consiste toda la estructura económica basada en la ideología capitalista, pero sí que podemos extraer algunos pilares que nos van a demostrar que no son tan efectivos, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema actual global, económico, se basa en que los medios de producción operan principalmente en función de beneficio, que el beneficio se obtiene
a base de reducir costos y de aumentar la productividad, que el capitalismo se basa ideológicamente en la economía de libre mercado y en la necesidad de consumir, que los capitalistas dependen del poder del mercado para obtener beneficios y estos lo que hacen es volver a reinvertir para poder incrementar de nuevo la productividad y el consumo, y que los actores en el libre mercado se mueven evidentemente por su propio interés. Y ahora vamos a relacionar los argumentos de San Glorio con la relación que hay en el sistema capitalista. Y si nos fijamos, en el juicio de San Glorio, los efectos del cambio climático fueron esgrimidos como un argumento para demostrar que la pista de esquí no era una actividad económicamente rentable y que los gastos que su construcción iba a generar eran superiores a los beneficios económicos que la misma podría proporcionar. Un argumento totalmente afín al sistema económico y a la ideología capitalista, porque además fue un argumento reiterado en todas las sentencias con mayor fuerza incluso que el que era la lucha por evitar que la flora y la fauna desaparecieran. ¿Y qué pasa con el litigio contra la compañía australiana de fondos de pensiones? En el segundo caso, en este caso, el cambio climático es usado para exigir responsabilidades a un fondo de pensión por haber ocultado a sus accionistas los riesgos que sus operaciones e inversiones podían sufrir derivados del cambio climático. La razón última es proteger el capital y la reproducción del mismo en el libre mercado. El cambio climático es un argumento para justificar la responsabilidad en las pérdidas del valor de acciones. Lo que se exige además es la transparencia a la hora de indicar los riesgos reales de sus inversiones, de tal forma que no se pierdan en los beneficios. ¿Cuál es la tendencia que hay ahora en los litigios climáticos, en la lucha contra el cambio climático? Bueno, pues la lucha contra el cambio climático está empezando a pasar de ser un peligro para el capitalismo a una necesidad para poder seguir conservando sus beneficios. Hacer frente a los riesgos relacionados con el clima es cada día más necesario para garantizar las ganancias y la estabilidad financiera de muchas empresas y no solo de las energéticas. Los observadores de los bancos centrales ya lo han visto y ya han informado al Banco Central en Francia y en el Reino Unido con estas palabras que textualmente aparecen en varias noticias. Si queremos seguir manteniendo el sistema financiero de libre mercado, con un libre mercado libre y competitivo, hay que reflejar el valor real de lo que se compra y de lo que se vende. Hay que tener en cuenta las características o los riesgos físicos y de transferencia del cambio climático. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿los litigios climáticos sirven para que las grandes empresas dejen de hacer caja? Y vamos a ver que no es tanto, que actualmente hay cantidad de negocios nuevos que se están desarrollando precisamente en la lucha contra el cambio climático para beneficiar a determinados grupos empresariales, no solo las llamadas empresas sucias, sino empresas de alimentos, empresas para las cuotas de agua, en fin, para muchos sectores también distintos. Así que ahora voy a acabar la conferencia haciendo un guiño a como le gusta a mi marido, a Pablo Bonorino, que se acaben algunas conferencias, que es así. La eficacia de los litigios climáticos. Para luchar contra el calentamiento global vamos a utilizar a Spock y creo que sí, que va a haber una vida larga y próspera. Pero para luchar contra el capitalismo, a pesar de que yo tenía grandes expectativas de que esto sucediera, creo que viene más la de Star Wars, de que la suerte nos tiene que acompañar para que esto suceda. Y eso es todo. Así que ahora, si queréis cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Concha, sumamente Muchísimas interesante gracias. Y con un final impactante. Muy bueno. Sí, con ese final ya ganaste a los millennials y ganaste a los que venimos de la época de Viaje a las Estrellas. Así que atacaste a los dos públicos. Bueno, ahora abrimos el debate, creo que ha dado mucho para charlar. Yo antes de dar la palabra a Hugo y en la coordinación del debate, creo que hay 2 o 3 cositas que quería comentar con vos, Concha, porque yo creo que hay un tema de enfoque ahí que es muy interesante para ver.
vos planteabas algunas cosas con respecto a, al final, los postulados del capitalismo respecto al libre mercado, y si yo estoy de acuerdo en que la acumulación y la búsqueda de plusvalía es el objeto primordial y esencial del capitalismo, no tan claro lo del tema de libre mercado y todo. Yo creo que esos son más principios del neoliberalismo, no así del capitalismo. Yo creo que el capitalismo ofrece distintas maneras de ser encarado, y yo creo que ahí es donde tenemos algunas brechas para luchar por el cambio climático. Entonces, volviendo a la importancia del litigio estratégico y el Poder Judicial, claramente coincido en que el Poder Judicial puede cumplir un rol, debe cumplir un rol en cuanto a poner frenos en materia de litigio temático, forzar exigencias, sobre todo que tenemos cada vez un Poder Judicial más comprometido con órdenes políticas hacia los estados, pero que sin duda pensar en un cambio de la estructura económico-social a partir de sentencias judiciales es absolutamente inimaginable, porque el Poder Judicial forma parte de ese Estado capitalista. Entonces, lo que creo que tenemos por delante en los próximos años son luchas dentro del propio sistema capitalista, de los intereses de los sectores capitalistas, algunos que buscan hacer negocios con las energías sucias. Entonces, eso de comprar cuotas para ensuciar en otro lado y seguir destruyendo el medio ambiente, pelea de los que intentan hacer negocio con las energías limpias, y siempre el negocio está detrás, pero yo creo que el Poder Judicial tiene que jugar un papel en defensa de los derechos humanos con los límites que el propio sistema le va a dejar. No sé qué opinás sobre esto, y después le doy la palabra a Hugo, que tenía la mano levantada, y como es del grupo, lo pasé por arriba. Pues a ver, sí, evidentemente, y no solamente con las empresas de energías limpias y sucias, sino con, por ejemplo, el calentamiento global va a generar, se sabe que va a generar una crisis alimenticia, ¿no? Entonces, las grandes empresas ya se están quedando, por ejemplo, pues con la fabricación de semillas genéticamente modificadas. Ya se sabe que lo va a llevar Bayer o que lo va a llevar Monsanto. El deshielo, por ejemplo, el deshielo del Ártico está generando un montón de vacíos legislativos terribles. ¿Quién se va a quedar con esos terrenos y cómo se va a gestionar ese terreno que se está deshelando, ¿no? Hay compañías que están yendo a ciertos lugares para comprar terrenos con cuotas de agua, porque se sabe que puede haber sequías. Entonces, es como que las grandes empresas, los grandes lobbies, se han dado cuenta de que ya no pueden ir en contra de los efectos del calentamiento global, y lo han ido adhiriendo a su propia forma de actuar para integrarlo dentro del sistema capitalista. Y es triste, porque cuando yo leí el libro de Naomi Klein sobre la doctrina de Shock, es lo contrario, ella alega lo contrario. Claro que en ese libro, si lo habéis ojeado, Naomi Klein tiene junta lo que yo he juntado, que tú has separado claramente, el capitalismo y el neoliberalismo. Es verdad, ella también lo ha puesto de manera incorrecta como la única forma de manifestarse de la ideología capitalista. No tiene por qué ser así. Pero yo, cuando leí ese libro, pensé que era cierto, y que iba a ser como un antes y un después con respecto al capitalismo desenfrenado. Y no, el capitalismo es como un gran cáncer que va atrapando todo y lo va trayendo a su propia maquinaria. Entonces, yo pensé, bueno, la política, muchas veces soy muy escéptica a que se cumpla, pero yo era como más positiva a los tribunales, no sé por qué, porque los tribunales están mucho más atados de pies y de manos, pero los veía con más posibilidades de exigir a los gobiernos, y tienen muchos límites. Yo comprendo que tienen muchos límites legales, pero también son muy, muy conservadores a la hora, lo que tú dices, forman parte de este sistema. Gracias, Concha. Hugo, perdón. No, por favor.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Mi pregunta estaría referida si, teniendo en cuenta lo que pasó, por ejemplo, con el conflicto de Argentina y Uruguay en su momento, con el conflicto de las papeleras de Bosnia, que la postura argentina era que generaba contaminación en el río y que se resolvió por corte internacional. Si cree que a futuro podríamos estar pensando en la posibilidad de una corte exclusivamente para temas de medio ambiente, una corte internacional de medio ambiente. Ojalá, claro, por pensar podemos pensarlo, pero fíjate, el problema es que para que surjan este tipo de instituciones internacionales tiene que existir la cooperación, la solidaridad por parte de todos los estados, sobre todo por parte de aquellos estados que tienen más posibilidades de intervenir económicamente para evitar esto, ¿no? Y de crear unos principios equitativos y todo. Y los que tienen más poder, que al mismo tiempo son los que más han generado el calentamiento global, como va a ser evidentemente Estados Unidos, también China, pero bueno, Estados Unidos, también no están de acuerdo prácticamente con nada. Es decir, ellos buscan cualquier argumento para salirse del Acuerdo de París, para negar el cambio climático hasta en los momentos actuales. Bueno, ahora porque ya no tenemos, gracias a Dios, a Trump, bueno, gracias a los pocos, a los Estados Unidos que le quitaron, pero evidentemente teníamos un negacionista dirigiendo uno de los países que tendría que estar yendo como a la lucha en contra del cambio climático. Entonces, crear una institución, una corte cuyas sentencias se consideren vinculantes y con carácter coactivo, a este nivel lo veo, ojalá, pero lo veo muy difícil. Muy difícil porque es que somos incapaces hasta de cumplir con los principios del derecho internacional, con los principios de cooperación y todo. Hace poco leí un artículo sobre la necesidad que hay de cambiar el concepto de soberanía para la lucha contra el cambio climático y cómo el concepto de soberanía se debería entender ahora como soberanía como responsabilidad, más que como poder estatal, sino como responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos y sin embargo es algo que no cala, es decir, que realmente no son ideas que después no se materializan. Para nada. Lo veo muy difícil. Ojalá se pudiera, está el Tribunal del Clima y tal, pero mientras las sentencias no generen a la gente, a los estados que no lo cumplan, una coacción o una consecuencia negativa, la verdad es que es muy difícil. La vía diplomática es altamente complicada que consigan efectos a corto plazo, a lo mejor a largo plazo sí. De hecho, mira, el Acuerdo de París cuando se dictó se consideró que había sido un gran éxito en cuanto a la negociación, ¿no? Diplomático, pero que no iba a ser tan importante ni tan efectivo a la hora de que los gobiernos cumplieran con sus compromisos. Y de hecho sí que está siendo, y la sentencia de Urgenda, por ejemplo, en los Países Bajos nos muestran que sí que está ejerciendo una presión grande a pesar de que los estados pueden decir que no lo cumplen y justificar por qué no lo cumplen. Ahí tenemos una pregunta que hace Marisol de Colombia, que dice, profesora, cuando refirió a ir más allá del Acuerdo de París, ¿en qué estaba pensando? ¿Para avanzar significativamente a pesar de argumentos y mecanismos judiciales o eminentemente políticos poco eficaces para proteger el clima? Mira, yo creo que la lucha contra el clima tiene que tener como el perro esto de las tres cabezas, ¿no? Si no tiene tres cabezas, y todo es el mismo cuerpo, vamos mal. El Acuerdo de París tiene importancia en la medida en que todos los estados se sienten presionados para cumplirlo. Solo el Acuerdo de París, más allá del Acuerdo de París, es que se va a tener que cumplir no solo el Acuerdo de París, sino ir más allá en el sentido de que se van a tener que llevar a lograr nuevas metas mucho más exigentes, porque lo que dice la sentencia de Urgenda es cierto. En el Acuerdo de París solo se pactó unos mínimos que ya se sabe de antemano que no son lo suficientemente buenos para lograr las emisiones cero, ni mucho menos. Es decir, lo mínimo que se puede lograr. Entonces, el Acuerdo de París
más allá del Acuerdo de París, es que los litigios también tienen que servir para presionar nuevos debates internacionales, nuevos acuerdos más exigentes. Y en este sentido, si en cada estado de los que han firmado el Acuerdo de París, que me parece que son 47, lo van cumpliendo y en cada estado surgen litigios que exigen a sus gobiernos ir más allá, yo creo que se puede ir consiguiendo cosas. Pero se requiere como una especie de tarea multidimensional. Y si no, no se va a conseguir nada, obviamente. Si no, lo poco que se va a conseguir va a ser como mucho adaptarse, que en eso, por ejemplo, ahora se está exigiendo mucho, por ejemplo, más allá del Acuerdo de París, se está exigiendo mucho a las ciudades. A mí se me ocurrió hablar de este tema porque tengo un montón de litigios climáticos donde las ciudades son las demandantes y, cuidado, son las demandadas también. Porque ahora los gobiernos locales se les está exigiendo muchísima responsabilidad a la hora de cumplir con estas medidas de mitigación y de adaptación, no solo a los gobiernos estatales, sino a los gobiernos locales, a los gobiernos locales también. Entonces yo creo que la medida de presión social, los litigios que se presentan, influyen decisivamente para poder concienciar no solamente a los gobiernos, sino también a las administraciones locales del grado de responsabilidad que tienen que tener en esta lucha, porque son las mayores perjudicadas, las ciudades. Hay ciudades que los que van a sufrir los daños más inmediatos son ellas. Les conviene tomarse en serio el Acuerdo de París y lo que dicen los tribunales. Sí, yo coincido con lo que decís, creo que es justamente por ahí pasa, y es lo que venimos charlando en otras reuniones, el papel de la ciudad. Por eso creo que hay una estrategia por adentro y por afuera. Es decir, por afuera uno siempre está planteando lo que vos señalabas al principio, cómo nos sacamos de encima el capitalismo, cómo superamos el capitalismo por un modo de producción diferente, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que estar actuando dentro de la lógica del capitalismo, con las reglas de juego hoy que tiene el Poder Judicial dentro del capitalismo. Entonces me parece que es muy interesante este planteo de decir, hagamos presentaciones judiciales a nivel local para ir elevando, porque es muy difícil que Estados Unidos cambie su política de destrucción del clima, pero es mucho más probable que en una ciudad de Estados Unidos la población de esa ciudad reclame y consiga que determinadas destrucciones que van haciendo distintas empresas hagan cambiarlo. Al mismo tiempo, yo creo que pensar en unas presiones públicas, en demandas políticas populares, exigiendo políticas a nivel climático limpias, creo que es otro medio de presión que va sobre el aspecto de dirección política del Estado y sobre el aspecto judicial para controlar esa política. Entonces me parece que esto, como decía recién, de un ataque integral o una visión integral, me parece que por ahí hay algunas chances de ir reformando el sistema y que al mismo tiempo es una supervivencia hacia nosotros. Pasa por ahí. Además, hay otra cosa, los litigios, por ejemplo, están exigiendo a la administración local que legisle toda la parte de la planificación de la ciudad, que tú hablabas la última vez, en tu última conferencia se hablaba de eso, de cómo se debe de exigir que en las planificaciones se tengan en cuenta las repercusiones que tienen estas planificaciones en el medio ambiente y en el calentamiento global. Entonces, en este sentido, también los litigios están siendo importantes, pues están impugnando, alegando el cambio climático muchos planes de ese tipo. Y luego hay otra cosa que me gustaría también destacar, y es que no solamente, cuando digo que tiene que ser multidimensional, no quiero solamente hablar del gobierno, de la administración o de los tribunales, incluso los teóricos del derecho, para los propios juristas. Es un reto para nosotros. El derecho del medio ambiente, que es un derecho reconocido como en nuestras constituciones, pero que a nivel internacional no es reconocido como un derecho fundamental.
como un derecho en las mismas condiciones, se reconocen en la medida en la que es necesario para conservar el derecho a la salud o es necesario para conservar el derecho a la vida, pero en realidad no es un derecho que esté lo suficientemente desarrollado. O hablar de quiénes son titulares de los derechos fundamentales. Toda la teoría de los derechos fundamentales exige una nueva reflexión. Si pueden haber sujetos de derechos fundamentales las futuras generaciones, esa entidad que realmente no existe, es como dar derechos a entidades que todavía no existen. ¿Qué derechos son esos? ¿En qué medida los derechos de las futuras generaciones tienen prioridad a los derechos fundamentales de las actuales generaciones, ¿no? O sea, que también los teóricos del derecho tenemos un reto que plantear porque vamos a tener que volver a reflexionar sobre estos conceptos que parecía que estaban un poco como asentados, ¿no? A la hora de resolver otro tipo de conflictos, y que cuando aparecen los litigios climáticos, pues hace aguas, hay que interpretarlos de otra manera, hay que darles otra dimensión. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el principio de precaución. Cómo aplicar el principio de precaución se está alegando mucho en los tribunales, pero claro, no está lo suficientemente desarrollado a nivel teórico, a nivel doctrinal aplicado al cambio climático, y los jueces muchas veces, claro, los jueces no pueden resolver todo, no pueden dictar y decir cómo se va a interpretar en cualquier caso, necesitan también una ayuda, una base legal, una base teórica, y estamos fallando en este sentido. Yo os voy a comentar algo que me pasa a mí, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar sobre los litigios climáticos en mi universidad, yo me acuerdo que hablaba con García Amado y García Amado me decía, pero es que eso no tiene salida, ese tema no tiene salida. Y claro, me ponía todos los problemas que generaba con toda la razón del mundo. Y dice, ¿de qué vas a hablar? Si no se puede probar la causalidad, si no se puede tal, si no puede... Es que es como un callejón sin salida. Y yo R, ¿no? Esto va a ser el futuro, hay que hablar sobre litigios climáticos. Y en esa primera etapa de investigación me desilusioné tanto, veía que no tenía que era cierto, que lo dejé. Dije, no, es verdad. Pero ahora, cuando lo he retomado, me he dado cuenta que desde el año 2014 o 2015 que lo dejé, hasta ahora es otro mundo el mundo de los litigios climáticos. Se han desarrollado estrategias terribles y se han cambiado muchísimos conceptos que en el año 2014 ni se mencionaban, ni se trataba de ello. Y en sede judicial se ha conseguido muchísimo hacerlo, ¿eh? En ese sentido, los litigios sí que están siendo más eficaces que los teóricos del derecho, más eficaces en ese sentido, en desarrollar ese tipo de conceptos. Yo creo que los teóricos del derecho, en el mejor de los casos, lo que podemos ir haciendo es ir creando alguna conciencia social en la medida en que salgamos del espacio del aula o del espacio del libro y podamos acercar con nuestra comunidad para intercambiar, para hacer que esto sea algo que la propia gente conozca y sepa de estas problemáticas. Creo que por ahí pasa la función que debe tener la academia. Por eso nosotros insistimos tanto con la importancia de las tareas de extensión que tenemos la obligación de asumir. Acá está Ana María, que se nos saludó hace un rato, que es la secretaria de posgrado de nuestra facultad y que además es especialista en el área de medio ambiente. Gracias, Ana, por acompañarnos, porque yo sé que es un tema de mucho interés para vos y que siempre en nuestra facultad lo has llevado adelante, todo lo que es la parte de medio ambiente. Que abrí el chat y no sabía si me estaban preguntando por el chat o no me estaban preguntando por... No, los del chat te los leemos nosotros para bueno, acompañarte, vale. Porque si no sabemos que es bastante complicado hacer uno. No sé si hay otro que levante la mano o que quiera intervenir la modalidad. Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto escucharte. Gracias por la invitación a este foro y mis auténticas felicitaciones a Concha por su magnífica exposición. Yo tengo una pregunta y un comentario, si me permitís, ¿no? La pregunta es en relación a la última sentencia del Constitucional alemán reciente, en relación a toda esta cuestión climática que precisamente Concha mencionó en su intervención, qué repercusión novedosa puede tener en el futuro, ¿no? Y como comentario,
Bueno, quería decir que una de las cuestiones clave, ¿no?, en los tratados internacionales es también esa parte, a pesar de las grandes fotos y elocuencias en los medios de comunicación, esa parte del que se llama la reserva de los tratados, ¿no? Aquellos artículos que los diferentes estados se reservan a su aplicación o no, ¿no? Con lo cual, incluso los propios tratados no es un medio de concertación eficaz ya por sí mismo, y redundando un poco lo que tú bien comentabas, ¿no? Pero además, un comentario muy rapidito en relación al caso que comentabas de San Glorio, ¿no? Me llama muchísimo la atención, ¿no?, que precisamente parece que la solución haya sido que se resuelva, casi diciéndolo un poco en tono humorístico, por la falta de nieve, ¿no? En todo caso es una solución bastante simpática, sobre todo porque en temas urbanísticos, en el derecho urbanístico español, una de las exigencias es en el planeamiento y en todo el ordenamiento que tiene que ver con ello, son los diferentes informes de impacto, tanto medioambiental como arqueológico, e incluso la exigencia de los espacios verdes con dotaciones mínimas y dotaciones relacionadas precisamente con los espacios medioambientales, que también está relacionado con lo que hablabas, ¿no?, de las nuevas exigencias y cada vez con más presión también en las entidades locales, ¿no? Con lo cual llama mucho la atención la resolución judicial, con lo cual me has bueno, pues, puesto en la agenda, ¿no?, un nuevo cometido, que es leer esa sentencia. Muchas gracias a todos. Lo del caso San Glorio, Rosa, a mí es que me llamó muchísimo la atención porque, si te fijas, salió en todos los periódicos. España, gran litigio climático, España contra el cambio climático. Y yo dije, qué raro, si no se estaba hablando, porque yo identificaba litigio climático con los litigios en la que cambio climático es el objeto de la litis, ¿no? Que se regulen los gases efectos invernaderos, que se impida determinados contaminantes, que en determinados lugares se pongan diques para evitar ciertas cosas, ¿no?, ciertos efectos. Y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver con el cambio climático? Entonces, cuando empecé a leer la sentencia, me di cuenta de ello. Una cosa, los demandantes, es decir, los demandados, sí que dijeron que habían y presentaron algunos escritos diciendo que se había valorado el impacto en el medio ambiente, y que como era en una parte de la montaña alejada y el paraje era muy grande, que en realidad no repercutía negativamente, que era compatible la pista de esquí con seguir manteniendo todo lo que sería el paraje, porque no era quitar todo lo que estaba protegido, sino solo una parte de ahí. Decía que era respetuoso, y presentaron algunos informes técnicos de que se había valorado eso. Entonces, claro, la única solución que se tenía era presentar otros informes médicos diciendo que el impacto medioambiental que se había hecho no era adecuado, que también se presentó, y el juez, la sentencia también lo tiene en cuenta. Pero lo que me llamó más la atención es el especial hincapié que hicieron en ese dato. Entonces, claro, esa sentencia te genera un sabor agridulce, como dices tú. Por un lado dices, bueno, en realidad se impidió algo que realmente iba a provocar un desastre medioambiental en un paraje que es precioso, por otro lado, pero al mismo tiempo, ¿para qué se utiliza el cambio climático? Para los efectos del cambio climático, para ver si se beneficia o no se beneficia de determinados tipos de negocio. Y con respecto a las sentencias, las tengo todas, desde el primero hasta el final, así que te las paso cuando quieras. Y con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, la verdad es que solamente he leído los comentarios que han salido en la prensa, porque no la tengo, esta sentencia. No está traducida, la tengo que conseguir y a ver si puedo tener algo traducido. Entonces solo me puedo guiar en cuanto a la trascendencia que dicen por lo que han ido recogiendo de distintas noticias. Creo que es especialmente importante el eco que se le ha hecho, la importancia que se le ha dado a lo de salvaguardar los derechos de generaciones futuras, por el hecho de que se dice que la regulación que hace la ley de cambio climático en Alemania y hace que sus compromisos internacionales se cumplan a muy largo plazo, de manera tan lenta, está organizada de tal manera
que dejan a las generaciones futuras el mayor costo de evitar los gases efectos, el calentamiento global. Claro, en los acuerdos y en los compromisos internacionales hay como un margen de actuación, ¿no? Hasta el 2030 hay que evitar que en el 2030 ya tal. ¿Y qué ha hecho la ley? La ley ha dicho durante 15 años prácticamente nada y después todo lo demás en su planificación. Por eso se dice que es recargar demasiado la responsabilidad a las generaciones que encima no han sido ellas las que han intervenido en generar este problema. Me gustaría ver cómo trata, si es que se arguye, que sí que se arguye, pero no sé cómo lo trata, el tema de la garantía de los derechos humanos, porque este tema, los derechos humanos están siendo un poco como ineficaces, cuando en realidad son los que más están vulnerando. Fíjate que en el tema de las inmigraciones y de los refugiados climáticos, las sentencias desfavorables, el caso en el que se dice que se tiene que ir de un sitio porque no como refugiado climático, sino que exigen que en determinadas zonas se tomen mayores medidas porque a largo plazo no se va a poder vivir allí o va a intervenir, también son las que menos salen. Entonces, eso me llama la atención, que los derechos humanos, que es los tratados más importantes y que están en nuestros propios textos constitucionales, no están siendo tan eficaces como base legal para ganar esos pleitos. Y en este sentido, quizás la única que dijo que utilizó el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el caso de Urgenda, pero ahí quedó, y esta sentencia ya, la primera sentencia es del año 2015, después se resolvió en el 2019, pero no se añadió nada nuevo. Entonces, si esa parte no lo sé si es el Tribunal Constitucional, pero evidentemente también plantea otro tema, y es cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está actuando de legislador ahí, está diciendo exactamente al legislador lo que tiene que hacer. Entonces ahí hay una... yo cuando leí la noticia lo primero que dije, esto se puede... tiene competencia el Tribunal Constitucional para hacer esto, porque puede decir esta ley es inconstitucional porque... Pero no, está diciendo cómo tiene que regular. Tienes que evitar las emisiones de gases de efectos invernaderos más en este tiempo y no dejarlo para las generaciones futuras. Está dirigiendo la actuación del poder ejecutivo y del poder legislativo. Pero no la tengo, Rosa, tengo que leerla y conseguir que alguien, que salga en inglés al menos, porque en alemán... Perfectas explicaciones, muchas gracias. Concha, paso a leerte algunos comentarios del chat. Y aprovecho para preguntarte porque, digamos, en todo esto que estás comentando me quedé pensando en relación a ese artículo que habías leído en relación a la soberanía entendida como responsabilidad, porque esto, digamos, es un problema básicamente internacional y aquellos países que son los que más perjudican al ambiente, como vos bien decías, son los que menos se interesan por resolverlo y son los países en vías de desarrollo más pobres, aquellos que en general reciben los peores efectos climáticos. Así que tal vez cuestionar la soberanía es un paso imprescindible, no sé si será posible. Así que después, bueno, te voy a pedir que me pases el dato. Y acá Ana María Bernetti, que como bien decía Pablo, ha tratado mucho el tema el tema climático, debe tener un problema con el audio, nos dice, es verdad lo que dice Concha, la problemática de la relación de causalidad y la inversión probatoria es un tema de gran complejidad, pero destaco eso que ella dijo sobre la falta de certeza científica, que no sea una excusa para rechazar lo solicitado ni adoptar las medidas necesarias, que es un claro ejemplo de la aplicación del principio precautorio. Y de Marisol, excelente comentario, doctora Ana, diría que es una dificultad no solo en litigio estratégico en temas climáticos, sino en todos aquellos que se requiere un pronunciamiento sobre la protección de los derechos, pero también sobre la responsabilidad de los actores o protagonistas de los mismos. Así que bueno, esos son algunos de los comentarios que tenemos en el chat. No sé de cuánto tiempo más disponés, o si estás muy...
No, te quería comentar una cosita respecto a lo de la soberanía, que fue un artículo que a mí también me llamó mucho la atención, porque fíjate, es un artículo en el que se intenta modificar el concepto de soberanía, pero en realidad ella lo que trata, la chica es una compañera, no me acuerdo ahora el nombre, pero ella lo que trata es de ver hasta qué punto se puede aplicar las normas de derecho internacional humanitario a los litigios climáticos. Y cómo se debe de entender el derecho de si hay un deber de protección de los estados con respecto a sus ciudadanos. Entonces, el caso, en este artículo, se empieza a decir, bueno, ¿qué tipo de derecho internacional se puede aplicar? ¿Se puede considerar los temas del calentamiento global por las repercusiones que tiene el hecho de que los estados no tomen medidas que protejan a los ciudadanos? ¿Se puede considerar como un crimen de lesa humanidad? Entonces empiezan a hablar de lo que es el crimen de lesa humanidad, claro, las características que tiene, y llega a la conclusión de que no se puede aplicar. Se puede aplicar y empieza a utilizar los diferentes tipos de normativas internacionales y de delitos que se pueden decir para ver si se puede aplicar a los casos del calentamiento global. Y llega siempre a la conclusión de que no se puede. Entonces dice que la única posibilidad que hay, la única vía que hay es modificar ese concepto de soberanía. Te voy a pasar el artículo porque en realidad no avanza mucho, pero sí que pone ahí una línea bastante interesante de cara a la investigación. Y con lo que decía nuestro compañero del principio de causalidad, sí, y el de responsabilidad, o sea, el concepto de responsabilidad objetiva, cómo se va a aplicar a estos casos, también es importante. Cómo se van a cuantificar el grado de responsabilidad por los daños generados. Claro, hay también un artículo muy bueno que relaciona estos litigios con los litigios que se llevaron contra las tabacaleras. Viste que con las tabacaleras, claro, decían que eran responsables porque habían engañado, no habían dicho los efectos negativos que tenían, habían producido, y entonces se utiliza, hay un estudio que es un estudio comparativo, que es buenísimo para analizar el argumento analógico y la fuerza inductiva del argumento analógico entre ese litigio contra las tabacaleras y que te llevas una desilusión terrible, porque una vez que lo has hecho, te das cuenta que las tabacaleras, el litigio se perdió. Entonces, claro, también se va a perder. En realidad no se resolvió gran cosa. Pero bueno, cada vez hay mayores estrategias, cada vez están dándose mayores estrategias. La de las molestias públicas, por ejemplo, en el ámbito civil se perdió absolutamente. Lo más complicado de todo es poner una compensación económica. Decir a una empresa, por ejemplo, como puede ser la de Shell, que ha salido ahora, la sentencia también, bueno, usted ha participado en el calentamiento global. ¿Cuál es tu grado de participación y cómo voy a computar que tu grado de participación ha generado el 0,05% de estos daños? Eso es prácticamente imposible. Pero ahí están las compañías aseguradoras que se están haciendo de oro. Ahí sí que están sacando provecho los seguros con respecto a estas empresas para cubrir ese tipo de gastos. Sí, lo que pasa es que la lógica capitalista hace que muchas empresas en su cálculo de gastos digan cuánto me sale pagar el juicio y cuánto gano si sigo dañando el medio ambiente. Sigo ganando más, arreglo los juicios y continúo destruyendo. Claro, por eso los litigios son importantes, porque cuando se consigue que una sentencia diga, cuidado, se le es responsable, aunque no diga usted tiene que pagar tanto, simplemente con decir, cuidado, que usted es responsable por su participación, la propia compañía puede recular, exactamente, y puede decir, cuidado, que se me viene la noche, que el siguiente litigio me pueden exigir. No tanto que pague una indemnización por daños y perjuicios, pero sí, como ha habido sentencias, que pongas una cantidad de dinero para mitigar o para adaptarse la zona donde tú has actuado, para adaptarse a los daños que han generado. Pagues ciertas cantidades de dinero para evitar que haya una subida del mar que inunde ciertas plantas y exigir a la empresa que pague ella esas medidas de adaptación. Claro, a las empresas eso no les interesa, entonces están pagando seguros por si acaso eso sucede, que de hecho está ya empezando a suceder.
no se las exige indemnización por daños y perjuicios, pero sí que se las exige por su participación que tomen y que den cantidades de dinero que se hagan cargo de ciertas obras. Está muy bien. Y te hago una consulta, Concha, al menos en estos casos que vos trataste más en profundidad, ¿cuál fue el rol del activismo social o si tuvo una implicancia fuerte para impulsar los juicios y cómo ves vos que sería, digamos, la influencia del activismo social en relación con estos temas, ya que desde el punto de vista político, digamos, muchas veces los políticos están en dificultades para operar en contra de los poderes económicos y que el Poder Judicial también tiene sus limitaciones, como vos bien mostraste a lo largo de tu charla, para luchar contra los intereses del capitalismo. ¿Cómo ves esto, la cuestión del activismo social? El activismo social yo creo que ha sido muy, muy, muy importante en el inicio de litigios climáticos y en la lucha contra el calentamiento global, por lo menos en el ámbito judicial, han sido los grandes precursores. Si te fijas, en casi todos los litigios se inicia siempre por una fundación, por una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, por grupos medioambientalistas, Greenpeace, está en todo esto. Entonces, claro, es muy importante, ha sido decisivo. Ahora ya sí que lo digo con toda la pena del mundo, con toda la pena del mundo lo digo. La chiquita esta, por ejemplo, que preconiza el cambio climático, ahora se ha convertido en un negocio. O sea, ahora esa chica ya pagan para que vaya, las empresas la utilizan, los medios de comunicación la utilizan, de ser una especie de activismo social casi que surgió aparentemente, surgió casi de manera sin organizar, ¿no? De manera espontánea. Ahora es todo un negocio. Ahora todo lo que se mueve en relación a esta chica es terrible. De comercios, publicidad, todo. Entonces, es lo que os decía al principio, cuando dices, bueno, a ver dónde encuentro la grieta que le dé el palo al capitalismo, es horrible, porque es eso, sí. Es un cáncer que lo va integrando todo. Un día discutía con Pablo y me decía, claro, es que más que preguntarnos luchar por el capitalismo, me dice, Concha, tú siempre luchando contra el capitalismo, ¿qué opción hay? Dime una opción distinta. Y claro, ahí yo quiero que haya otra opción, pero es difícil encontrar de un día para otro, cambiar una estructura global sin esa ideología, de manera radical. Es imposible. Entonces, si un poquito se consigue, pues ya es un gran logro, porque yo creo que realmente no hay una alternativa. Y cuando me peleo con Pablo, me dice, calla, si ya el capitalismo no tiene nada que ver con las izquierdas, no tiene nada que ver con el comunismo, mira China, y es verdad, te tienes que callar. Una de las principales potencias generadoras de cambio climático, negacionistas con el cambio climático. Es difícil. Hay que seguir luchando y construyendo. Sí, exactamente. Exactamente, Pablo, en eso estamos. Cada pequeño cambio. Eso dijo la Corte Suprema, dijo eso. Cada pequeño cambio no es un cambio tentativo, es un cambio importante. Y decía, las grandes, cuando hay una legislatura, los partidos políticos no son capaces en una sola legislatura de cambiar problemas importantes, porque las sentencias de los tribunales van a tener que, con una sentencia, cambiar todo este sistema. Cada paso es importante. Pero es verdad, yo cuando vos contabas que cuando leíste el libro de Naomi Klein, como que tuviste la esperanza de que el Poder Judicial pudiera hacer estas transformaciones, cada tanto uno ve esperanzas en algún desarrollo teórico, o en alguna sentencia, o en alguna, digamos, modificación política, y piensa que el cambio hacia un sistema que no sea este capitalismo salvaje está a la vuelta de la esquina, y bueno, después uno tiene que bajar un poco las pretensiones, ser un poco más humilde en su esperanza y, bueno, esperar algunos cambios aunque sean limitados. La esquina está más lejos, sí. Pero yo creo que sin el pensamiento positivo, sin la esperanza de la transformación, sin trabajar para esa transformación, si nos quedamos sentados esperando que solo se derrumbe o solo se destruya, no hay ninguna chance. Así por lo menos vamos abriendo intersticios, grietas, mejoras pequeñas, o digo alguno, un pequeño paso para
hombre y la mujer sería hoy un gran paso para la humanidad. Entonces, no, y además también hay que ser realistas que muchas, el hecho de que las empresas se hayan sentado en el banquillo de los acusados, como digo yo, es importante, se les está exigiendo que cambien sus políticas. Ahora, cómo las cambien y si el cambio implica también un cambio en su ideología de estructura y de organización, eso es otra cosa. Pero sí que es cierto que ahora mismo todas las compañías, hay una cantidad de litigios en contra de todas las compañías de petróleo, BP, ExxonMobil, en fin, Shell, están todos y además, al ser multinacionales, tienen pleitos en todos los estados donde están funcionando. Entonces, realmente, en ese sentido, sí que pueden ser eficaces. Cuando se les dice tienen ustedes que reducir o tienen ustedes que cumplir con ciertas responsabilidades, como ellos se dan cuenta de que, aunque sea que si no lo hacen, sus beneficios pueden ir a pique, bueno, pero a la larga están evitando el calentamiento global. Por la razón que sea, el problema se puede llegar a ir resolviendo, aunque ellas no salgan perjudicadas, nunca salen perjudicadas. Y ahora también están los bancos, a los bancos también se les ha llevado, por las inversiones que hacen, se les ha llevado a litigios, son los primeros demandados también. Hay litigios contra entidades bancarias. bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Concha. Bueno, gracias a vosotros. No, ha sido muy iluminador. No quiero tener quejas de Pablo de que se le queme la comida cuando le toca cocinar, y esto va a quedar grabado. De verdad, se hace el víctima, esto no puede ser. Tanta perspectiva de género en mi casa para esto, ¿eh? No lo permitas, Concha, por favor. No lo permito, no lo permito. Hay que judicializarlo porque solo teoría. Claro. Sí, eso me dice, Marisol, eso me dice mi psicoanalista, me dice, eres una persona disociada. Por un lado piensas una cosa y por otro, además me reí mucho, porque hace unos años estaba con mi hermana en una manifestación por el Día de la Mujer, con un grupo de amigas, y cuando llegó, estábamos todos ahí con nuestras pancartas, y cuando llegó la hora miramos y dijimos, ¡ay, no hemos hecho la cena! Y salimos corriendo para casa. Nos quedamos todos así diciendo que estamos disociados. Esto de la perspectiva de género me parece que va a ser para las nuevas generaciones. Eso nos pasa a todas. Para la generación de cristal. No te preocupes. Bueno, chicos, bueno. Como hacemos siempre, un placer. Ahora sí, abrir los micrófonos para un fuerte aplauso para Concha. Gracias a vosotros. Ya sabéis que me podéis localizar por correo electrónico, cualquier cosa que queráis de información sobre estos temas, no tenéis nada más que escribir, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuídense. Muchas gracias. A todas, y pronta recuperación para... Adiós a todos. Muchas gracias. Extraordinario. Extraordinario. Que se repita. Saludos a todas y todos. Adiós. Chao, hasta luego.